noches, buenas tardes. No sé a qué hora usted va a estar escuchando este podcast. Agradecemos al Señor nuestro Dios porque nos permite todavía tener cierta libertad no solo para predicar el Evangelio, que es lo máximo a lo que un hijo de Dios puede hacer y aspirar cuando ya es convertido, obviamente, porque lo más importante es la salvación del alma, la vida eterna que recibimos a través del Señor, ¿ya? Así que nos encomendamos al Señor en este momento, que nos ayude y que todo lo que conversemos en este momento sea para edificación, sea para crecimiento espiritual y para conocimiento de las cosas que nos interesan como hijos de Dios, ¿ya? Vamos a pedirle a nuestro hermano que nos explique ahora qué es un podcast, ¿ya? Para que vamos aclarando conceptos. Buenas tardes, hermanos y personas que nos escuchan. Agradecemos la oportunidad que nos da el Señor de realizar esta transmisión. Y como dice el pastor, este es un podcast. El podcast tiene la particularidad de ser lo que antiguamente, o que todavía existe, pero tradicionalmente, mejor dicho, es la transmisión por radio. Solo que la radio se transmite por radio. Y en este caso lo estamos haciendo por internet. Y usted lo puede escuchar en cualquier dispositivo, sea celular, computador, tablet, por cualquier dispositivo. Y la gracia es que se emula un poco lo que es la radio, es decir, transmitir el audio más que imagen, aunque en alguna oportunidad también podremos transmitir con imagen, video. Y al ser este el primer podcast que realizamos, vamos a estar, no sé si en un modo prueba o un programa piloto, por decirlo de una forma. Bien, bueno, las ventajas, las desventajas del podcast. La ventaja para mí es que cuando las personas van a escuchar esto por primera vez van a pretender o van a imaginarse que están delante de una persona muy bien parecida. Por eso me parece divertido más cuando nosotros trabajamos con la imagen, es decir, un video o una transmisión en vivo visual, vuelven a la realidad, ¿ya? Así que esa ventaja tenemos. Lo que ya le anuncio que sí, que somos bastante bien parecidos, pero lo importante acá... Bueno, ustedes aquí en los videos y en el canal ya lo conocen como es físicamente, así que da igual la imagen que tenga, es tal cual como lo ven ahí, es tal cual en persona. Bueno, esa es la ventaja y la desventaja. Y los ¿ya? hermanos que me conocen a mí también saben cómo soy. Saben cómo somos físicamente, ¿ya? Pero bueno, nada del otro mundo. Bien. Así que estamos llanos y prestos para que entremos en materia, ¿ya? Lo que vamos a conversar hoy creemos que es de mucho interés y sobre todo, como pensamos nosotros como hijos de Dios, debe ser para la gloria de Dios, ¿ya? Debe ser para la gloria de Dios. Aquí no vamos a trabajar como lo hacen las personas que venden una imagen falsa. Por ejemplo, hemos sabido muchos ejemplos de personas que se contactan por Facebook buscando novio, novia o pareja, como le llama la gente comúnmente, y le envían fotos hasta de artistas, de personas muy bien parecidas, y luego cuando pretenden conocerse, nunca, porque la persona no se atreve, porque mostró una imagen falsa. Así que por lo menos a los que nos van a escuchar solamente por este programa que emula la transmisión radial, les vamos a dejar con la ilusión de que somos muy bien parecidos, ¿ya? Y ahora pasamos al asunto en sí, ¿sí? Este podcast va a tener varias secciones, en un principio, como decimos. Y primero queremos comenzar con una historia verdadera que ocurrió en la Unión Soviética en el año 1966. El mundo nunca había visto protestas como estas. Todos los días en las noticias las personas eran testigos de los disturbios en que se lanzaban consignas, se ondeaban carteles y pancartas e incluso les lanzaban piedras a las autoridades mientras trataban de mantener bajo control las turbas enfurecidas. Además, el 16 de mayo, 500 cristianos bautistas soviéticos se reunieron en el patio del Comité Central Comunista y no lanzaron consignas ni demandas, sino que se pararon juntos para orar y cantar himnos. En nombre de ellos, Georgy Vins y Gennady Kirkov presentaron una petición al gobierno soviético, solicitando el reconocimiento oficial de su organización, la suspensión de la injerencia en los asuntos de la Iglesia, la liberación de creyentes prisioneros
y la libertad a fin de que los ciudadanos soviéticos dieran y recibieran enseñanza de su fe cristiana, lo que hoy conocemos como libertad de culto y de enseñanza. Allí permanecieron toda la noche y el día siguiente. Fue el paso culminante de un movimiento pacífico por la libertad religiosa en la Unión Soviética que comenzó en 1960. Vince, Krivkov y otros formaron entonces un comité para protestar por las cada vez más estrictas restricciones sobre los creyentes. En 1964, con el permiso del gobierno, organizaron la primera campaña por los derechos humanos en el mundo comunista. Les distribuyeron una lista de 170 cristianos bautistas encarcelados por su fe en Cristo a los líderes del gobierno, a organizaciones internacionales y otros. A la mañana siguiente de haber pasado esta noche reunidos los hermanos, es decir, el 17 de mayo, soldados y oficiales de la KGB rodearon la reunión pacífica. Alrededor de la 1 de la tarde, varios buses los cercaron y los soldados atacaron, golpeando a los creyentes y obligándolos a entrar en los buses. Nadie se rebeló. Por el contrario, los creyentes se tomaron de los brazos y comenzaron a cantar por encima de los gritos de dolor de los otros hermanos que estaban siendo golpeados y arrastrados a los buses. Una vez que cargaron los buses, los llevaron a prisión, pero incluso allí continuaron orando y cantando. Los comunistas rechazaron las peticiones, por supuesto, de estos pacíficos protestantes, pero no quebrantaron sus espíritus. Tuvieron que pasar unos 25 años desde ese evento para que dejara de existir la Unión Soviética. Este es solo un ejemplo de lo que muchos otros locos por Jesús han vivido, que han resistido y viviendo amando a nuestro Señor. Sea nuestro recuerdo por aquellos que no negaron su fe y nuestra oración por aquellos que hasta hoy padecen persecución. Que el Eterno fortalezca sus vidas y sea de ejemplo de amar al que nos amó primero y amarlo hasta las últimas consecuencias. Exactamente, es una historia real, pero no es nueva, ni es antigua. Es decir, la Iglesia ha sufrido la persecución de todos los regímenes totalitarios a través de los siglos y seguirá siendo perseguida hasta el día en que el Señor Jesucristo retorne a gobernar 1000 años este mundo que le ha rechazado, ¿ya? El Señor advirtió que si a Él lo rechazaban, también serían rechazados sus hijos, su pueblo, sus seguidores, los discípulos de Él, los que le aman, los que le tienen en su vida, los que tienen intimidad con Jesús, esa intimidad espiritual de conocerle, de saber quién es Él. Los días que se acercan son días bastante oscuros para la humanidad. Desde ya les digo que no es irreal el asunto que la tierra sufrirá 7 años de terror, de horror, que es lo que se le llama el día del Señor, la venganza del Señor. ¿Por qué venganza? Porque Dios dará el pago a una humanidad que le ha rechazado, porque lo único que Dios ha querido siempre es salvar al ser humano. Tener una relación personal, una relación de amor, porque Dios es Dios personal, ¿ya? A mí no me gusta usar el vocablo un Dios personal, porque cuando nos decimos un Dios, por ejemplo, las personas, los hermanos, los discípulos a veces inocentemente dicen: yo tengo un Dios que me salvó, yo tengo un Dios bueno, yo tengo un Dios maravilloso, como aceptando que hay otros dioses. Claro que hay otros dioses, pero cuando nos referimos a Dios, hablamos de la unicidad de Dios, es decir, que Dios es único, que nuestro Dios es único, no hay otro Dios, no hay otros dioses fuera del Dios de la Biblia, del Dios creador, del Dios de la palabra, del Dios de la salvación, ¿ya? Lo que ocurrió, como decía el discípulo del Señor, nuestro hermano, que 25 años después cayó lo que es el régimen soviético, pero cayó en sí como organización mundial, pero por supuesto esta ideología no ha terminado y no va a terminar, porque la palabra del Señor habla cosas tan terribles como que en los tiempos finales, en el momento en que el Señor venga, lo van a enfrentar en una guerra. Asimismo lo van a enfrentar en una guerra. Y una de las razones por qué ha sido perseguida la fe cristiana. La fe cristiana ha sido perseguida, así como fue perseguida la humanidad por el primer emperador terrenal que hubo, que la Biblia le llama Nimrod. Los que leen la Biblia lo conocen y los que no saben quién es, bueno, lean la Biblia,
ya lean la Biblia, y fue el primer emperador humano que se opuso a Dios, ya que dice que Nimrod era vigoroso cazador delante del Señor y que cazaba almas, subyugaba en los tiempos a la humanidad. Y por supuesto que esto tuvo la culmine en la Torre de Babel, cuando este hombre influyó tanto en la humanidad que hicieron una torre para llegar a donde estaba Dios, para escapar del orden divino, para ser igual a Dios, que es lo que está ocurriendo en estos tiempos, en que el hombre, a través de la tecnología, recuerden bien que la figura o la estatua del rey Nabucodonosor tenía los pies de barro y de hierro. ¿Qué indica esto? Que la humanidad al final de los tiempos, antes que el Señor venga, sencillamente va a utilizar la tecnología, la industria, por decirlo, que representa en este caso el hierro, y la parte humana, el barro. Y ambos no pueden ir juntos. ¿Por qué? Porque todo adelanto que aparentemente en los últimos días aparece como para bien de la humanidad, se va a convertir en su verdugo y en su carcelero. ¿Correcto? Pero de eso estamos librados todos los que tenemos al Señor en nuestros corazones, porque yo le digo, estos cristianos que fueron arrastrados aquel día asiago, en lo que es la ex Unión Soviética, fueron arrastrados, pero aún siendo golpeados, siendo arrastrados, seguían cantando y orando y alabando al Señor. La verdadera libertad no está en estar fuera de barrotes y fuera de prisión, cosa que igual tenemos que apreciar, el poder caminar, el poder ir a la esquina, el poder ir a una plaza, el poder caminar con libertad dentro de nuestras casas. Cuando estas casas se convierten en hogares, cuando habita la presencia de Dios en él, y hay una libertad mucho más profunda, que es la libertad espiritual, la que da el Señor Jesucristo a través de la fe en Él. No es de esperar que nos sucedan hechos en los cuales nuestra libertad sea coartada de forma oficial, porque hoy en día nuestras libertades de forma no oficial sí que son coartadas. En este mismo medio no se puede decir cualquier cosa, y aunque sea solo información, comentarios, y siendo que existe la libertad de información, libertad de expresión, pero de forma literal en ciertos países está prohibido el manifestar su fe, el congregarse, el compartir como hermanos, el poder cantar, alabar a Dios en público, el predicar en público. No esperemos que lleguen esos tiempos para poder hacerlo, para predicar a nuestros cercanos, para predicar incluso a aquellos que no nos conocen, y por qué no pensar que este mismo mensaje puede llegar a gente que no nos conoce, pero aprovechar los medios que tenemos y no esperar que venga una represión para decir yo soy cristiano de forma abierta, sino que manifestarlo con nuestros hechos, con nuestras acciones y con nuestra forma de vivir, que se asemeje cada día más a lo que es la vida de Jesús. Dios ha ido con el ser humano a través de la historia, hablándole, inspirándole, pero la mayoría del ser humano rechaza a Dios. ¿Por qué rechaza a Dios? Porque el ser humano tiene, es tripartito. Tiene lo que la Biblia revela: espíritu, alma y cuerpo. O si lo miramos de afuera hacia adentro, tiene cuerpo, alma y espíritu, ¿ya? Y como el cuerpo necesita 3 elementos básicos para vivir bien o para estar medianamente cómodo, que es alimento, primera necesidad, vestuario, segunda necesidad, y vivienda, que es la tercera necesidad, más que nada un techo, una pared, aunque sea débil, para cobijarse. Entonces, el enemigo de Dios juega con estas 3 libertades, o 3 necesidades, mejor dicho, básicas. No son derechos, sino necesidades. ¿Por qué no me gusta usar la palabra derechos? Porque el único derecho de todo lo tiene Dios. Nosotros tenemos necesidades. Nosotros tenemos una potestad de haber creído con todo el corazón en el Señor Jesucristo, y dice la palabra de Dios en Juan 1:12 que a los que creen en su nombre, a los que le reciben, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Correcto? Entonces, el ser humano que no tiene a Dios
termina sucumbiendo y transformando la necesidad en vicios. Por ejemplo, necesitamos comer, necesitamos beber. Eso es lo básico, beber, porque la mayor parte de nuestro cuerpo está compuesto por células y la célula lo que más tiene es agua. Es decir, nuestro cuerpo físico funciona hídricamente y también sabe que necesitamos oxígeno, necesitamos muchas cosas del medio ambiente que Dios creó para nosotros, pero las personas confunden, por ejemplo, la sed de agua, o de pronto se puede tomar una bebida, una gaseosa, porque tiene los medios para hacerlo, pero obviamente que hay personas que ya no pueden consumir agua porque se han enfermado sus cuerpos a través de un vicio que se llama el alcoholismo. O Dios, por ejemplo, que permite que existan los saliños, porque los saliños levantan el ánimo, las personas terminan consumiendo con el tiempo, con los medios que tienen, enviciándose en drogas para poder sentirse bien. Y lo que en realidad necesita el ser humano es lo más sano, lo que Dios creó: comer, beber, agüita. También ha hecho té. No, recuerden ustedes que no estamos llamados a ser ascetas, sino a tener en nuestro ser lo que se llama dominio propio. Dominio propio es cuando sabemos qué consumir y qué no consumir, y no empezar a consumir cosas nocivas que nos llevan al mal. ¿Qué tiene que ver con lo que es la libertad? Que las verdaderas restricciones comienzan en nosotros, cuando perdemos la visión de Dios. La visión de Dios. Sepa usted que lo primero que usted necesita es alimento y agua. Alimento y agua. Pan y agua, que son los símbolos mayores de lo que es la alimentación humana. Luego necesitamos vestirnos, y ahí es donde también empezamos a tener problemas y a tener conflictos. Cuando el Señor ha dicho de que el hombre vestirá traje de hombre y la mujer debe vestir traje de mujer, no se refiere precisamente a lo que... A ver, esto es sin caer en chabacanería, ni en cosas, ni hablar cosas, digamos, medias, como se le llama, cagüineras, no, sino cosas serias. Pero, ¿qué hacen las personas? Hay hombres que hoy se están vistiendo para parecer mujeres, y hay mujeres que se están vistiendo para parecer hombres, y ahí está el problema. No está en las vestimentas, sino en la proyección que queremos dar. Entonces también la vivienda es una necesidad, no es un derecho de nadie. No es un derecho de nadie. Es más, Dios prometió, y con esto yo no quiero estimular la pobreza y estimular esa falta de ambición sana de que es por tener cosas. Yo le llamaría anhelo de tener una hermosa casa, una cómoda casa, una linda vivienda, pero las personas, cuando lo convierten en un derecho, lo primero que pasan a llevar son los derechos y la soberanía de Dios. Y todo esto lo podemos ver en profundidad si es que queremos ir al tema, para que no nos malentiendan, porque aparentemente uno habla así superficialmente, pero detrás de esto hay respaldos escriturales, históricos, filosóficos y de todas las formas posibles que usted quiera llamarle. A propósito de derechos que hoy en día se estipula ponerlo en alguna carta magna, en convenciones, todo esto relacionado al derecho, hoy en día existen los que se mencionan como derechos, que muchas veces se quisieron traducir lo que para el ser humano fue dado por Dios. Por ejemplo, lo que le decimos derecho a la vida, derecho a la propiedad, son cosas que el Señor había entregado, nuestro Dios, para que el ser humano pudiera vivir y convivir en esta tierra. Y queremos mencionar un poco algunas noticias, y las noticias nos traen necesariamente a nuestro país, que en estos días sabemos que se está escribiendo lo que va a ser la nueva Constitución, y queremos demostrar un poco lo que se está cocinando en esas paredes, y es lo siguiente. Hay un nuevo artículo en el cual se consagra el derecho al aborto. Ellos le ponen interrupción del embarazo, ni siquiera dicen derecho de la mujer a abortar, utilizan el término de persona gestante, porque para ellos puede una mujer no considerarse mujer y va a poder quedar embarazada. O sea, un montón de contradicciones. Pero la contradicción es la siguiente. El texto, como está redactado,
que usted lo puede buscar. No quiero ahondar para no marearlos con lo que es el derecho y las leyes, pero usted infórmese. Tiene que ver con que la forma en que está escrito deja abierta la posibilidad a que el aborto sea en cualquier momento. O sea, para nosotros como hijos de Dios, el aborto en cualquiera de sus formas es algo horrible y abominable ante los ojos de Dios, y cruel incluso para la vista humana. Pero ellos hablan de este derecho que tiene de interrumpir el embarazo y quitar la vida al bebé que está en el vientre materno. Pero por otra parte, uno de los últimos brillantes derechos que han integrado a la nueva Constitución es los derechos de la naturaleza. Es decir, que la naturaleza, no como nosotros como hijos de Dios, también tenemos el deber y la obligación de cuidar aquello que el Señor nos dio para administrarlo. Es decir, la tierra, el agua, las plantas, los animales, no ser cruel, no ser sucio, incluso es algo cultural. No ser sucio con el medio ambiente, no generar basura y tirarla en cualquier lugar, sino donde corresponde. Todo eso lo debemos hacer de forma natural, de forma que nos deben hacer como hijos de Dios, e incluso cualquier ser humano que tenga un poco de cultura. Pero al poner los derechos de la naturaleza, se habla de que un animal, una planta, el agua, es decir, incluso seres inertes como las piedras, la tierra, tiene derechos. Pero un bebé que está en el vientre materno no tiene derecho a la vida. O sea, es una contradicción, pero esto es reflejo de lo que se viene para la humanidad, porque se habla de que es un gran ejemplo esta nueva Constitución, tan a la vanguardia, tan actualizado, porque va a ser pionera en este tipo de derechos en aplicarse en las sociedades actuales. Claro que sí. Bueno, la palabra del Señor nos habla ahí en el profeta Oseas. Yo les voy a leer el versículo, Oseas 8:7. Dice: porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga dará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Es decir, de todos los versículos de la Biblia hay muchas promesas. Pero esta humanidad actual, la humanidad en realidad a través de los siglos, ha hecho todo lo posible por echarse encima los juicios de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios está harto de que hablemos de derechos. Derechos, todo el mundo quiere derechos, todo el mundo anda reclamando derechos, todo el mundo anda destruyendo, matando por sus derechos. Veíamos el otro día una persona que se tomó una casa, por ejemplo, decía: no, es que yo tengo el derecho a la vivienda, el derecho. Le han metido tanto la mentira satánica de que tenemos derechos que se nos ha olvidado las obligaciones. Se nos ha olvidado todas las obligaciones. Por ejemplo, este asunto que relata nuestro hermano es una de las cosas más nefandas, más terribles, más atroces. ¿Quiénes son los que quieren tanto el aborto? Los que están vivos, los que nacieron. Es decir, ellos no quieren dejar vivir. ¿Y de dónde sale esto? Bueno, yo le diría, la verdad escritural es que Satanás, el diablo, el enemigo de Dios y de los hombres, ha puesto en la mente de las personas siempre la rebelión contra Dios. Y el ser humano es libre. Yo, la persona que me acompaña, las congregaciones a través del mundo, todos hemos tenido la opción de desobedecer a Dios o de rendirnos a Él. Y esta humanidad que no se quiere rendir a Dios, y esta constitución que tenemos que se está fraguando en este país, que se está tejiendo, y lo más probable es que salga, si Dios no dice otra cosa, si Dios no interrumpe, así como quieren, dicen ellos, interrumpir el embarazo, que sea el Señor el que rompa con todas estas cosas, porque Dios es todopoderoso y lo puede hacer. Pero lo que a nosotros nos preocupa en realidad, mire, sabe, más que los niños nazcan o no nazcan. ¿Por qué? Porque hay un principio bíblico que Jesús dijo que el reino de Dios era de los niños, de los tales es el reino de los cielos. Por lo tanto, los bebés que han sido gestados, que han sido concebidos en el vientre de mamá, ya para Dios tienen existencia, porque el apóstol Pablo, el mismo rey David,
el profeta Jeremías claramente hablan de que Dios ya nos conoce, de que Dios le habla y que cuando somos fetitos en el vientre de mamá ya somos personas. Y Dios nos conoce personalmente. Luego cuando nacemos, crecemos, nos apartamos de la voluntad de Dios y nos transformamos en enemigos de Dios. Pero todos deberíamos tener consagrado eso a la necesidad de nacer. La necesidad de nacer. Yo agradezco enormemente a mi madre, que quedó viuda. Yo tenía 8 años cuando murió mi padre y tenía una hermana menor, 8 años menor que yo, y quedó con 7 hijos, y una guerrera nos pudo mantener a todos, aunque tuvimos días muy oscuros, pero yo lo que más le agradezco a mi madre es que me haya permitido nacer, porque los días de ella también, aunque era penalizado el aborto, pero siempre hubo gente que lo hizo, y yo conozco mujeres que hoy están destrozadas porque alguna vez hicieron un aborto y lo hicieron por aparente libertad y aparente alegría. Pero más que ver si una mujer tiene una pena, tiene que asumir que va a ser madre, y si aborta a su hijo va a ser madre de un niño muerto, nada más. Y encima se quiere poner esto como corolario, como derecho a la salud, está dentro de los derechos a la salud. Y yo no conozco ningún punto en que la salud provoque muertos. La salud provoca salud y es para incrementar la mejor calidad de vida. Así que Chile no tiene excusa. Chile no va a tener excusa cuando Dios ponga su mano, y por eso que Dios ya la está poniendo. Por eso que el pueblo, los hijos de Dios, los cristianos, el pueblo de Dios, tiene que mantenerse alerta en oración, con gozo, con alegría, llorar por lo que hay que llorar, resistir a lo que hay que resistir, y no formar parte de todo este movimiento que hay. Yo les podría relatar a ustedes cosas realmente increíbles que yo fui testigo cuando hay personas que se celebra la muerte o el asesinato de alguien. Se hizo mucho hincapié, pero hubo por ahí un homicidio que no fue un homicidio por una cuestión de género, sino que fue porque se respondió violentamente a una actitud violenta, y a la persona la convirtieron en un mártir, en un pacifista mártir. Y yo a esa persona la conocí, la vi muy violenta, la vi muchas veces a punto de cortar, de herir a alguien con cuchillo, hasta con botella. Y esto lo digo porque no todo lo que nos entrega el progrerío actual y lo que nos entregan las noticias es como se es. Tampoco quiero con esto hacer aparecer al inocente, o sea, al culpable como inocente. No, ni mucho menos, porque yo digo esto: nadie debería ser golpeado, nadie debería ser flagelado, nadie debería ser muerto, pero lamentablemente en un mundo en que se enjuagan la boca con los derechos, están quitando el derecho realmente a la mayor parte de la población y no permiten que Dios bendiga, sino que cortan todas las bendiciones. Pero Dios va a cumplir su plan de todas maneras. Lo que vemos hoy en día es reflejo de lo que se ha visto en los hogares, como mencionaba el pastor. Nunca vamos a poner como inocente al culpable si ni siquiera Dios así lo hace cuando esta persona no se ha arrepentido. O sea, cuando nosotros nos arrepentimos, el Señor perdona nuestros pecados. Pero hay quienes se glorían de sus pecados, sobre todo cuando son actos violentos. En estos días hemos visto, ayer mismo en Chile se conmemoraba lo que tradicionalmente se le llama el Día del Joven Combatiente, y lo que ocurre en realidad son actos de violencia y delincuencia. Y si ustedes pueden revisar las noticias, pueden revisar los videos que hay, muchos de ellos incluso andaban vestidos de escolares, siendo que hay colegios que ya lisa y llanamente no visten de escolar, sino que utilizan cualquier vestimenta, pero algunos estaban vestidos incluso de escolares y realizaron manifestaciones pacíficas, como le llaman, o manifestaciones, y destruyeron cosas. Si usted revisa las declaraciones, incluso de hace pocos minutos revisé una mujer que iba llegando a su casa y no la dejaron entrar.
y dijo que la detuvieron unos escolares, o sea, personas menores de edad. ¿Y qué estaban haciendo? En el edificio estaban destruyendo todo, tirando para afuera, robando cosas, golpeando a quien se le atravesara, y son menores de edad. O sea, la violencia se utiliza como bandera para victimizar a algunos, y se utiliza la violencia como para justificar las acciones de personas que han sido vulneradas. Es decir, siempre va a ser una moneda de cambio, depende del punto de vista de la persona que les quiera utilizar a las personas, sean estas culpables, sean o no, pero sabemos que hay ciertas posiciones políticas y sociales en nuestro país y en el mundo entero, que en realidad detrás de ello está el mismo Satanás moviendo todo, pero que utilizan la violencia como la violencia a conveniencia. Exactamente. La violencia, ¿dónde comienza? A ver, vamos a hacer una pequeña digresión en estos momentos, no nos vamos a salir del tema, pero queremos tocar, quiero retroceder un poco al asunto de que se le llama eufemísticamente interrupción voluntaria del embarazo. Lo que se llama aborto y que para Dios es asesinato puro y duro. Ahí hay mucha violencia. ¿Qué le parecería a usted? Si viniera una persona con una sierra de estas que cortan árboles, y tomara a un joven, a un niño de 10 años, o de 14 o de 15 años, ¿ya? O que tenga 17 años con 364 días, todavía sea menor de edad, y le corte un brazo vivo, le corte una pierna, luego le corte la otra pierna, luego le corte a media un brazo y el niño, en este caso el adolescente, esté vivo. Bueno, es exactamente lo mismo, es una de las formas de matar al bebé dentro del vientre de mamá, que siendo el lugar más seguro del planeta, el lugar donde estuvimos mejormente acogidos. Yo no me recuerdo haber estado en el vientre de mamá, pero al ver a los bebés, al ver a nuestros hijos cuando nos mostraban en la ecografía, y ahora son más avanzadas que en la época, los veíamos felices, los veíamos chupándose el dedo, los veíamos moviendo las manitos, jugando. Es decir, los niños empiezan a conocer la verdadera felicidad en el vientre de mamá. Es lo mismo, que meten unas tijeras, los cortan de a pedacitos, los mutilan, o si no, en su defecto, que tomemos un jovencito, lo sumerjamos en un balde con ácido o en un tambor con ácido. Es lo mismo que se hace, se les mete una solución salina que los quema vivos, les quema la piel. Eso es el aborto, ¿ya? Eso es el aborto. Y esto se toma como un derecho. Ahora, ¿cuál es el problema de la sociedad? La palabra de Dios dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? El escritor de la Biblia, Santiago o Jacobo, el hermano del Señor, dice que viene porque combatís, peleáis, codiciáis, y te falta todo porque no pedís, dice, así en el castellano antiguo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no pedís? Porque cuando piden es para gastar en los deleites. Hoy día es proverbial, aún dentro de los círculos cristianos. Nosotros, como en el ministerio más de 34 años ya, hemos visto tantas cosas. Gente que le pedía, por ejemplo, al Señor un vehículo. El Señor le permitió tener un vehículo. ¿Y qué hicieron? Ya no llegaban a las reuniones a adorar a Dios porque habían ido a probar el vehículo. Y habían ido a probar el vehículo a la playa. ¿Tiene algo de malo ir a la playa? No. A mí personalmente no me gusta, prefiero la orilla de un río, prefiero la orilla de un lago. ¿Por qué? Porque amando a la gente, yo no me siento cómodo en la muchedumbre, estar tirado en la playa y que pase alguien corriendo sin mala intención y te moje el sándwich con arena y con agua de mar. O que llegue un perro y te huela tu comida. O que llegue alguien y te diga prepotentemente, como me ocurrió hace algunos años, un extranjero que me dijo: correte para allá y déjame un ladito, pero sí con prepotencia, porque él quería ocupar el lugar en que yo estaba, ¿ya? Pero cuando dejamos las cosas de Dios, cuando ya no queremos ir a adorar a Dios,
no a la casa de Dios, porque la casa de Dios somos nosotros, no el lugar en que nos congregamos, sea este de madera, de fierro, de oro, de charlata, de fonola o de lo que sea, como se reúnen algunas comunidades cristianas en África, solamente ponen una sombrita y nada más. La casa de Dios somos nosotros, ¿ya? Pero cuando dejamos las cosas de Dios por la ambición, ¿y de dónde vienen los pleitos, las guerras? Dice la palabra del Señor que raíz de todos los males es el amor al dinero, porque el dinero te da poder temporal, te da poder material, y debemos cuidarnos de que si un día somos bendecidos con algo, de no ensoberber nuestros corazones y de no olvidarnos de Dios. Entonces todos estos niños, toda esta gente que anda en las calles, se criaron en un hogar sin Dios, en un hogar donde odiaban a los cristianos, donde tal vez en las mesas se hablaba mal del vecino que era cristiano, que molestaba su forma, su manera de ser, porque a nosotros los cristianos somos los delincuentes, los hipócritas, los más malos de la tierra somos los cristianos, para este mundo, ¿cierto? Entonces los niños crecen escuchando que el pueblo de Dios y Dios mismo, Dios en sí, es un Dios supermercado que le puede solucionar los problemas, pero que ellos pueden lograr metas mejores a través de cualquier medio, de la violencia. Entonces, lamentablemente, estos que andan destruyendo, estos que andan tirando molotov, estos que andan haciendo daño a los demás, muchos de ellos, les digo, que se criaron en las escuelas dominicales, se criaron en unas bancas de alguna congregación por ahí, se criaron en una religiosidad evangélica o llámele cualquier nombre, pero no se criaron en un lugar donde Jesús era el Señor, el Rey, el principal en el lugar, ¿ya? Porque no siempre el ir a una congregación, el haber sido bautizado te convierte en cristiano. Cuando no hay comunión con Dios, cuando no hay, intimidad con Dios, estos jóvenes se crían rechazando a Dios. O sea, quieren que Dios les solucione los problemas y han convertido sus necesidades en derechos. Que si el otro tiene un vehículo, yo quiero tener el mío, y si no, quitarle el que él tiene o destruírselo para que tengamos igualdad. Y la igualdad, lamentablemente, social siempre está nivelando hacia abajo. Así que cuando vemos el asunto del aborto, el primer violentado es el niño, el bebé, la personita que está por nacer, que Dios ya lo conoce. Por eso, una de las cosas que Dios hará venganza sobre este planeta, y la única forma de escapar es abriendo el corazón y pedirle perdón al Señor Jesucristo y aceptar que Él pagó nuestros pecados en la cruz, que Él murió en nuestro lugar y que nos salva no solo de la ira venidera, no solo nos salva de la hecatombe que está a punto de venir a la tierra, 21 juicios que vendrán terribles, y será el día de la venganza del Dios nuestro, dice la palabra del Señor, ¿ya? Dios es dulcemente vengativo, porque hará justicia de todos los males que se han hecho en este mundo. Nosotros también hemos hecho mucho mal, pero Él ya nos perdonó, Él pagó nuestros pecados, y mientras nos mantengamos en el Señor, vamos a ser libres de toda la destrucción que se avecina. Los 7 años más terribles que la humanidad ha vivido, en que se van a juntar todas las tragedias del mundo y serán derramadas a una sobre toda la humanidad. Como dijimos en alguna ocasión, no habrá donde esconderse, ¿ya? No habrá donde esconderse. En este momento hay muchos refugiados que están escapando de Ucrania y están siendo recibidos en los demás países, especialmente en Israel. También le digo que hay muchas personas rusas que están escapando también, que no están de acuerdo con un régimen que se ve desde lejos como justo, pero es muy totalitario. Y en estos momentos hay donde esconderse, hay donde irse. Hay países en los que podríamos escapar, por decirle, buscando la paz social. Pero viene un momento en que no va a haber dónde escapar. Viene un momento en que a donde te vuelvas, al sur, al norte, al este, al oeste, al noreste, al noroeste, al sureste, al suroeste, es decir, a todos los puntos cardinales,
no habrá dónde escapar, no habrá ningún escondrijo, no habrá ni una isla, ¿ya? Solamente Dios preparará lugar para los que amen al Señor en los tiempos de la tribulación, donde dice en Apocalipsis 12 que Dios tiene a la mujer preparado lugar en el desierto, donde será sustentada durante 3 años y medio. El fin se acerca, pero no el fin de nuestras almas. Unos viviremos en la eternidad y otros vivirán muy lejos de Dios, en confusión y en tristeza, en dolor, en depresión perpetua, lejos de la presencia de Dios. Bueno, también les quiero aclarar un momentito por qué yo metí esto de la mujer Apocalipsis. Lo que yo estoy diciendo que viene la respuesta de Dios a todas las cosas horribles que se están haciendo, que los gobiernos están permitiendo, es más aún las pérdidas de libertades, la libertad que Dios nos dio como seres humanos están siendo conculcadas, reprimidas, coartadas, que son solamente sinónimos de lo que nos quieren hacer. Y la mujer, lo que yo le quiero decir que en los tiempos de la gran tribulación, cuando Dios se esté vengando de la humanidad, que lo va a hacer, nos guste o no nos guste, hay un pueblo Israel, que el único lugar donde se va a poder escapar es donde Dios dice bien claro que la mujer, es decir, Israel perseguido por el anticristo y sus secuaces con sus ejércitos, tiene lugar preparado por Dios. O sea, va a haber un solo lugar donde Dios va a proteger. Y está por allá, por las montañas, por los desiertos de Israel. Y ellos será el único lugar. Así que el único refugio verdadero para nosotros hoy es el Señor Jesucristo. Anótelo en su mente, Jesucristo se llama el Hijo de Dios, el que te puede dar libertad y salvación. Vamos a cerrar con una oración a Dios. Amado Padre, gracias. Solamente te ruego con toda mi alma que tú puedas tocar vidas, mentes, corazones, ilustrar a los que te aman y alcanzar a aquellos que no te conocen. Te ruego que tu Santo Espíritu pueda convencer de verdad, pueda convencer de pecado, para que todos los que puedan escapen de la ira que viene. Te damos gracias por tu amor, por la ternura con que nos tratas, y te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, la paz del Señor con todos ustedes. Recuerde lo que siempre solicitamos, que le pueda dar like a este video, pueda, en este caso audio video, porque está en YouTube, pueda comentar, si no lo está, pueda suscribirse. Si es que hay chat, hoy lo tenemos desactivado, porque la idea es que puedan ir acostumbrándose a esta cajita de comentarios que está bajo el video, pueda comentar, dejar alguna sugerencia, si es que ha sido de su agrado o no. Si ha sido de su agrado, obviamente deje su like. Y también quiero comentar algo breve que tiene que ver con la música. Nosotros, puede sonar reiterativa la música de fondo, tal vez la música de introducción, pero tenemos un pequeño problema, que son lo que se llama reclamación por derechos de autor. O sea, nosotros no ganamos ningún peso por subir estos videos, pero nos llegan reclamaciones de que no podemos poner música porque se supone que estaríamos infringiendo derechos de autor. Cosa que ha sucedido en un par de videos. Entonces podemos poner la música de la cual nosotros somos dueños o que tenemos la propiedad de estas grabaciones. Es por eso que a veces suenan reiterada la música que ponemos, pero esperamos que con el tiempo podamos tener nuestra propia música o conseguir música que nos permita difundirla en nuestro programa. Así es que por ahora les vamos a dejar un poco de música que tal vez suene repetida, pero los dejamos para que puedan escucharla y a la vez ir dejando sus comentarios al finalizar esta transmisión. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto.
Me despierto, a veces me despierto en medio de esta gran necesidad de hacerte mirar, o poder cambiar el rumbo de mi vida lleno de conformidad. No comprendo cómo el alma puede mantenerse firme a la deriva cuando el cielo deja de alumbrar. No me dejaré vencer del miedo, ni vivir de mis propios anhelos. Dejaré que el río de tu amor y tu perfecta voluntad lo inunde todo, lo llene todo, lo inunde todo. Todo un precipicio inerte de costumbres que me cercan sin dejarme atar, pretendiendo con sus luces que yo dé la espalda a todo lo que Dios con su poder me ha dado. Mi palabra no tiene sentido si yo cierro mi alma a lo que Dios ya dijo. Si no creo que el amor de Dios me pueda sostener y me pueda levantar con su poder y su verdad, que no envejece nunca, que no envejece nunca y que no muere nunca. Pero el alma no siempre se encuentra libre de vivir cada momento en nuestras vidas con la fuerza del amor de quien nos ha creado, con la fuerza que hay en él, con la verdad de su dolor. En el amor de Dios no hay sombra, solo existe vida, solo existe vida, solo existe vida. ¿O no? Yo no creo en los que dicen y predicen que vivimos solo para darnos cuenta que el más ruin y poderoso siempre acaba con los sueños del que vive y sobrevive en tu presencia. No me dejaré vencer del miedo, viviré creyendo que hay un cielo nuevo, una luz, una esperanza y una fuerza indestructible que en Jesús se anida, que en el Señor se anida y que en Jesús se anida. Los que anhelan y prometen cada día paraísos construidos llenos de mentiras son los mismos que atesoran y enriquecen sus miserias con el alma de la gente. Yo no creo en esos hombres y mujeres que hacen daño y luego viven sin pensar en lo que hicieron. Si el amor de Dios no hace el milagro de limpiar y de cambiar sus corazones, yo no creo que en el mundo exista algo que pueda hacer lo que solo puede Dios con la experiencia del amor y del amor que no envejece nunca y que no muere nunca, que no envejece nunca. Pero el alma no siempre se encuentra libre de vivir cada momento en nuestras vidas con la fuerza del amor de quien nos ha creado,